Ay, Jesús bendito, maravilloso eres, Señor. Mi dulce Jesús. Mi dulce apasionado Jesús. Mi dulce Señor. Mi dulce, mi Jesús. Eres santo, Hijo de Dios. Hola. Que el Señor me los bendiga, me las bendiga grandemente. Grande y poderosamente, que el Dios eterno me las bendiga. Donde se encuentran. Que el Señor sea con ustedes. Gracias por estar ahí. Se les agradece mucho, ¿verdad? Y se agradece a nuestro Dios, porque no fuera posible si nuestro Dios no nos respaldara. Amén. Dios te bendiga, Paulita. Dios te bendiga. Bienvenida. Muchas gracias, Kelly. Muchas gracias. ¿Verdad? Eso es bueno que se vayan conectándose ligero, para así poder empezar luego, pues. Solo así digo, y la verdad que, bueno, tomamos un tiempo, la verdad que el tiempo es del Señor. La verdad que el Espíritu Santo es el dueño de nuestro tiempo. Amén. ¿Verdad? Uno puede decir tanto, pero Él dice, bueno, yo hago como quiero. ¿Verdad? Y ese es bueno. Amén. Gracias, Paulita. Gracias. Gracias. Y eso es lo bueno, pues, ¿verdad? Que nos alimentemos, que estemos escuchando la palabra del Señor. Así nuestra fe crece, así nuestra fe es fortalecida. Amén. ¿Verdad? Escuchando la palabra del Señor. Nuestra fe es fortalecida en Dios. Amén. Y seguimos confiando y creyendo en el Señor. Bendecimos la vida de mi mamá, que se encuentra en casa con mi hermana Nancy, Saxito. Todos sean muy bienvenidos. Amén. Bienvenidos sean todos. Muy, muy bienvenidas. Aleluya. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar, todos hemos escuchado de hablar de la fe. Hoy vamos a hablar de la fe, un poco de la fe. Amén. Hay muchos que su fe pues ha sido debilitada por los procesos, por los problemas, por las adversidades. Amén. Por las preocupaciones, por el estrés, por el día a día. Muchas veces la fe, ¿verdad?, se debilita. Amén. Entonces, y dejamos que por las situaciones la fe se ahoga. Amén. Y empezamos a tambalear, empezamos a dudar muchas veces, amén, de las promesas del Señor, del poder del Señor, amén, de lo que Dios nos ha dicho, amén, de lo que Dios puede hacer. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre la fe, ¿verdad? Y lo que han estado debe ser la fe. Dios va a esa fe. Dios va a levantar su fe para que sigan hacia adelante, amén. Y tengamos una fe efectiva y no débil. Aleluya. Aleluya. Porque a través de la fe podemos nosotros, ¿cómo se llama?, conquistar, obtener muchas cosas a través de la fe. A través de la fe. Entonces, para que nosotros podamos recibir los milagros, se requiere tener fe. Amén. La fe. Amén. Dios te bendiga, Diana. Diana Rodríguez. Dios te bendiga, niña. Bienvenida. Aleluya. Entonces, se requiere fe, mis amados. Mis amadas y mis amados hermanos y mis amigos. Entonces, vamos a hablar en esta tarde y noche sobre la fe. Amén. Para que Dios pueda fortalecer la fe nuestra. Amén.
y sigamos confiando y creyendo en el Señor. Que fiel es el que ha prometido, que fiel es Dios el que ha dado la promesa, y Dios no tardará en hacerlo. Amén. Recuerde que Dios no falla. Dios no falla. Los que fallamos muchas veces somos nosotros porque no creemos o no tenemos fe. Amén. Entonces, este va a ser el mensaje de esta tarde y noche. Vamos a hablar un poco sobre la fe. Y muchos de los antiguos conquistaron, hicieron grandes proezas a través de la fe. Amén. A través de la fe. La fe en Dios. Amén. Le creyeron a Dios. Entonces, queremos nosotros tener esa fe, ¿verdad? Aunque vivamos en este mundo que se tambalea de un lado para otro como borracho, amén, nosotros nos mantengamos firmes, amén. Firmes, firmes, firmes. Vamos a dar tiempo y espacio para que se sigan conectando, amén, ¿verdad? Comparte el video en esta tarde y noche, comparto con otro, amén, para que también puedan ser bendecidos y edificados por nuestro Dios, amén, ¿verdad? Muchas veces Dios nos puede hablar a través de un mensaje, a través de una palabra, amén. Y tal vez hay personas que usted conoce que están necesitando una palabra de parte de Dios, ¿verdad? Una palabra que los levante, que los anime, que los haga volver a creer en el Señor. Creer es tener fe, amén. Vamos a esperar que se sigan conectando un poquito más para que demos inicio a la palabra de esta tarde y noche. Vaya preparando su Biblia, teniendo su Biblia ahí en su manito, su cuaderno, ¿ven? Teniendo ya todo listo para que iniciemos dentro de un momento. Dentro de un momento. Amén. ¿Cómo han estado todos ustedes? ¿Cómo han estado? ¿Verdad? En victoria. Caminamos en victoria, no importa que estemos atravesando pruebas, desiertos, alguna dificultad, por alguna situación, amén. Tenemos que confesar con nuestra boca que estamos en victoria, amén. Aunque miremos las cosas con nuestros ojos naturales, que las cosas pues no están bien y no mejoran, pero usted crea, confíe que eso muy pronto va a pasar, amén. Así que tenemos que confesar lo que usted confiesa con su boca. Lo que sale de su boca, la palabra que sale de su boca, eso hará. Amén. Eso determinará. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, vamos entonces a iniciar esta tarde y noche el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, a poner en manos de nuestro Señor este tiempo glorioso. Amén. Así que le voy a invitar a que usted pueda cerrar sus ojitos, a inclinar su rostro, para que podamos orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús. Toda oración, Señor, que nosotros iniciamos y hacemos, Señor, lo hacemos en tu nombre, bendito Jesús. Hoy nos acercamos delante de tu presencia, Padre eterno, con un corazón necesitado, con un corazón, Señor, que anhela cada día más de ti, Señor. Señor, anhelamos y deseamos un toque tuyo en esta tarde y noche. Señor, queremos que recibas en esta hora toda la gloria, toda la honra, Señor. Toda la alabanza y todo el honor y todo el poder es para ti. Bendito eres, Señor, por los siglos de los siglos. Bendito eres, Señor. En el nombre de Jesús adoramos tu santo y maravilloso nombre.
Ese nombre que es sobre todo nombre, bendito Dios. En ese nombre que no tiene principio y que no tiene fin, bendito Jesús. Oh Señor, qué bueno es estar aquí delante de tu presencia, Padre. Qué bueno, Señor, es encontrarnos aquí un viernes más, Señor, reunidos en tu nombre. Qué oportunidad tan grata y tan maravillosa la que tú nos das, Señor. Es una enorme bendición, Padre Santo, poder entrar a tu presencia, bendito Dios, con gratitud, Señor, dándote las gracias, bendito Jesús, por tu amor, por tu misericordia, por tu benevolencia. Padre, por tu inmenso, Señor amado, fidelidad hacia nosotros, hacia nuestra casa. Gracias, Señor, porque hasta este día de hoy tú has tenido control, tú has cuidado de nosotros, tú has cuidado de nuestra familia, Señor. No nos ha faltado nada, Señor. En el nombre de Jesús, tú has tenido misericordia de nosotros, Padre. Queremos reconocerlo públicamente en esta hora y agradecértelo, Señor. En el nombre de Jesús, agradecerte, Padre, por la vida, por la salvación que nos has regalado, Jesús. Agradecerte por la familia que nos has dado, Señor. Agradecerte por nuestros padres, por nuestros hermanos. Agradecerte por nuestros hijos, Dios. Agradecerte, Señor, por los que están casadas, por los esposos de mis hermanas, Señor, por los esposos de mis hermanas, Señor, en el nombre de Jesús. Agradecerte, Señor, porque tenemos un techo donde vivir, tenemos trabajo, tenemos comida, tenemos salud. Señor, no nos falta nada, Padre. Señor, gracias por tu cuidado. Gracias por los seres que nos rodean, Padre. Gracias, Señor, porque estamos en este camino glorioso. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque por la fe sabemos, Señor, que hemos recibido la salvación. Por la fe, Señor, sabemos que tú fuiste a preparar morada, esa patria celestial para nosotros, Señor. Por la fe nosotros, Señor, la recibimos y la creemos, Señor. Por la fe, Señor, el mundo fue constituido. Fue hecho, mi Dios, de lo que no había, de lo que no se veía. En el nombre de Jesús. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios sobrenatural. Un Dios especialista en imposible, de crear cosas que no son. En el nombre de Jesús. Señor, sabemos que adoramos un Dios vivo y verdadero. Un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. El único que venció la muerte. El único que la muerte no pudo retenerlo. El único que le dijo: oh, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Uno que resucitó victorioso entre los muertos. Y ahora está sentado en su trono, rodeado de gloria, de poder y de majestad. En el nombre de Jesús, a ese adoramos nosotros, a ese Cristo victorioso, a ese Cristo vencedor, a ese Cristo real, a ese adoramos, aleluya. Uno que no se quedó en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Uno que no quedó en la tumba, en el nombre de Jesús. En ese nombre que sobre todo nombre, Señor, los demonios tiemblan y huyen, Padre. Ante ese nombre la enfermedad huye, Cristo. En el nombre de Jesús. Ante ese nombre la tormenta se calma, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Bendito eres, Señor. Bendito eres por siempre y para siempre, bendito. En el nombre de Jesús. Gracias te damos en esta tarde y noche por esta bendición que tú nos permites, Padre, de poder estar aquí, Señor, un viernes más, poder compartir tu palabra con mis hermanos y con los amigos, Señor, que nos escuchan y que nos verán, Padre Santo. Bendice este pueblo, Señor. Bendice su fidelidad. Bendice, Señor, este pueblo maravilloso que siempre aparta ese tiempo para ti, Señor, que te lo ofrendan y te lo dedican a ti, Padre. Dan este mejor tiempo para ti. Lo ofrendan a ti, Señor, lo mejor. Así como Abel, Señor, ofreció por la fe su mejor ofrenda delante de ti, Señor. Que fue agradable, Señor, delante de tus ojos, Padre, por la fe. Y aún, Señor, la ofrenda de Abel, abra, Señor amado, en el libro de Hebreos, aún, Señor, por la ofrenda de Abel, Padre, se escucha, Padre eterno, y se habla hoy en día, Padre. Ayúdanos, Señor.
cada día, Señor, a darte lo mejor a ti, bendito. En el nombre de Jesús, yo bendigo a este pueblo, Señor. Manifiéstate en ellos, Padre, en esta tarde y noche. Manifiéstate con poder y gloria sobre todos ellos, bendito. Que caiga la presencia, que caiga la unción, que caiga el fuego, Señor. En el nombre de Jesús. Su fe será fortalecida en esta tarde y noche. Esa fe que ha estado debilitada será levantada y fortalecida por el poder de Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Toca a los Espíritus Santos de una forma muy especial a tu pueblo. Ven y muéstrate a ellos, mi amado, en el nombre de Jesús. Toma el control de este tiempo, desde el principio hasta el fin, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo, la gloria y la honra es tuya, solamente tuya, bendito Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya, gloria al Señor. Saludamos, bienvenida Karen, ¿cómo estás? Un saludo para tu madrecita ahí, para tu niña, un abrazo grande, un fuerte abrazo para todos ustedes ahí, un beso muy grande, las amo mucho, amén. Todos ustedes están en mis oraciones, todos ustedes están en el altar de Dios, amén. Estamos adorando al Padre continuamente, amén, por sus vidas, aleluya. Permítame que voy a tomar un poquito de agua. Estamos orando al Señor, amén, orando sin cesar. La Biblia dice que orando los unos por los otros, amén, orando los unos por los otros, dice la palabra, amén, ¿verdad? Dice la Biblia que el que esté fuerte, amén, que el que esté levantado, que el que esté fuerte venga y levante al que está débil, amén, aleluya, gloria al Señor. Así que vamos a ir a la palabra de esta tarde y noche. Bendecimos la vida de nuestro hermano Chávez Alberto. Amén. Lo bendecimos, varón de Dios. En el nombre de Jesús, Dios lo bendiga grandemente, lo siga levantando. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces, vamos a ir a la palabra de esta tarde y noche. Vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos menciona muchos de los antiguos. Muchos de los antiguos que tuvieron una fe tremenda. Amén. Una fe tremenda, aleluya. Dios nos ha dado a todos una medida de fe. Pero el tener el don de fe es algo glorioso, iglesia. Usted tiene que fortalecer todos los días su fe. Si bien es cierto, ¿verdad? Como les mencionaba, que los afanes, el estrés, el día a día, las preocupaciones, amén, muchas veces debilitan la fe, tratan de ahogar la fe, amén. Entonces, prácticamente, cuando viene ese tipo de cosas, perdemos el enfoque hacia el Señor. Entonces, para que eso no suceda, iglesia, pueblo del Señor, usted no puede dejar de orar. Usted no puede dejar de orar, usted no puede dejar de leer la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque a través de la oración, juntamente con la palabra, su fe se va fortaleciendo. Amén. Usted va siguiendo confiando en Dios. Amén. Sigue confiando en las promesas del Padre. Amén. Entonces, nosotros por eso tenemos que estar siempre meditando en la palabra del Señor y siempre orando. Amén. Entonces, vamos a ir a la palabra del Señor. El tema de esta noche se llama: sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que nosotros podamos agradar al Señor, necesitamos tener fe. Amén. Necesitamos tener fe para poder agradar a Dios. Porque la Biblia lo dice, que sin fe es imposible agradar al Señor. Amén. Entonces vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, verso 1 al 6 vamos a leer. Amén. Hebreos capítulo 11, verso 1 en adelante hasta el verso 6 vamos a leer. Y la palabra de nuestro Señor Jesucristo se lee honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: es pues la fe
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, amén, los patriarcas, amén, de los antiguos, amén. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la fe, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella la ofrenda de Abel. Verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue llevado, dice, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Verso 9. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. He titulado el mensaje de hoy, y la verdad que el Señor nos dio este poderoso mensaje, porque el Señor sabe. Amén. Cuando Dios me dio este tema, que me dijo, habla sobre la fe, es porque el Señor sabe que alguien por ahí, alguien detrás de esa cámara, alguien detrás de ese teléfono, ¿verdad? Puede estar pasando alguna situación difícil, por algún proceso, por alguna prueba, por alguna dificultad, sea económica, sea en la salud. Amén. Dios trae esta tarde y noche esta palabra, este mensaje. Aunque lo que tú estés pasando y tu fe se ha ido debilitando, ha ido decayéndose, hoy Dios va a levantar tu fe. Hoy te vas a levantar en fe. Hoy tu fe se va a fortalecer en Dios. Vas a volver a levantarte. Vas a empezar a creer nuevamente en las promesas del Señor. Vas a volver a confiar en Dios. Y vas a seguir avanzando en el Señor. Aleluya. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Usted está creyendo a lo que no está, usted está pidiéndole algo a Dios en oración. Amén. Por algo que todavía no está, pero sabe que por la fe usted lo va a recibir. Amén. Sabe que va a recibir lo que usted está pidiendo, lo que usted está clamando a Dios, usted lo va a recibir por la fe. Amén. Por la fe. Entonces dice la palabra, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú estás creyendo en algo que no estás viendo todavía, pero te estás aferrando a la fe. Te estás aferrando a esa sustancia. Amén. A esa sustancia que es la fe. Amén. En vez de decir, llamar certeza, podemos llamar sustancia. Fe es la sustancia. Amén. De lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Entonces, aquí Dios va a fortalecer esa sustancia. Va a fortalecer esa certeza. Va a fortalecer la fe nuestra. Amén. Para que sigamos adelante. Para que sigamos confiando. ¿Verdad? Y dice, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quiénes los antiguos? Podemos hablar de Abraham. Amén. Abraham fue contado como el padre de la fe, dice la palabra. Abraham, el patriarca. La palabra menciona sobre Abraham, un hombre de fe, un hombre que amó a Dios, un hombre que honró a Dios, que vivió para Dios. Un hombre que obedeció a Dios. Amén. Obedeció, caminó con Dios. Amén. Y esta es una inspiración para nosotros, pueblo. ¿Verdad? De que nosotros podamos tomar de los antiguos. Cómo caminaron delante del Señor. Agradando a Dios. Amando a Dios. Honrando a Dios. Obedeciendo a Dios. Obedeciendo su palabra. Entonces,
por la fe de Abraham, Abraham le creyó a Dios, esperanza contra esperanza. Abraham le creyó a Dios cuando Dios, ¿verdad?, le había dado la promesa que le iba a dar un hijo. Y usted sabe cuántos años tenía Abraham y su esposa Sara. Y eran de edad avanzada. Ya la costumbre de las mujeres, dice la palabra, en Sara ya había pasado. Amén. Era una mujer que ya era de edad avanzada. Era una mujer vieja, por decirlo así. ¿Qué fuerza iba a tener ella para poder dar a luz un hijo? Hablándolo nosotros en términos, ¿verdad?, humanos. Y decir, una persona de edad avanzada de 60, 70, 80, 90 años. Si Abraham tenía 100, ¿cuántos años tenía Sara? Como 90 y pico. O 90. ¿Qué fuerza iba a tener? ¿Qué vigor iba a tener esa mujer? Tanto ella como su esposo Abraham. Pero había una palabra, había una promesa que Dios les había dado, que les iba a dar un hijo. Amén. Que les iba a dar un hijo. Y ellos creyeron a la palabra. Amén. Y la palabra se materializó. Dios cumplió su palabra. Amén. Muchas veces, pueblo, Dios nos ha dado palabra a nosotros profética. Muchas veces Dios nos ha hablado que nos va a bendecir, que nos va a sanar, que nos va a levantar, que nos va a sacar de la situación victoriosa en la cual nosotros podemos estar encontrándonos, que nos va a dar la victoria sobre nuestros hijos, sobre el esposo, sobre la esposa, que va a cambiar tu situación en tu hogar, que va a traer salvación a tu casa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando vemos las cosas diferentes, empezamos a dudar, empezamos a claudicar. Empezamos a abortar la palabra, la promesa de Dios que nos ha dado. Y queremos que Dios cumpla cuando nosotros queremos. Amén. Dios tiene su tiempo determinado para Él poder actuar. ¿Cuántos Sara y Abraham esperaron por un hijo? Con eso no le estoy diciendo que usted va a esperarlo los años que ellos esperaron. Amén. Pero si usted tiene que esperar en el tiempo del Señor, pero si usted tiene que esperar en el tiempo perfecto del Padre, que Dios va a obrar, que Dios lo va a hacer. Fiel es el que dio la promesa y lo va a hacer en su debido momento, en su debido tiempo, no cuando nosotros querramos. Amén. No cuando nosotros querramos. Entonces dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra. ¿Qué dijo Dios? Hágase la luz y se hizo la luz por la palabra. Amén. Por eso es que le decía, el cristiano, sin la palabra, sin la oración, su fe no crece, su fe no se fortalece. Si el cristiano no lee y medita en la palabra del Señor, no va a crecer en fe. Amén. Si el cristiano no ora, no va a crecer en fe. Amén. Usted deja de orar, deja de meditar en la palabra del Señor, no tiene fe, no tiene una fe fuerte. Amén. No se fortalece en la fe. Entonces dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Dios dijo, hágase la luz, se hizo la luz. Dios separó las aguas. Amén. A las aguas le llamó mar, a los secos le llamó tierra. Dios, por la palabra. Por la palabra creó. Amén. Los animales, todo. Por la palabra, Señor creó las constelaciones, el sol, la luna, las estrellas, la galaxia. Por la palabra. Por la fe, la palabra. Amén. Por la fe
Y la palabra del Señor vino, amén, creó un muñequito, amén, creó a Adán del barro, amén. Aunque ya nosotros ya existíamos en la eternidad con Cristo, lo explicamos la vez pasada, que nosotros somos espíritu, y antes de vivir en este cuerpo, antes de venir a este mundo, que Dios usó a nuestros padres, nosotros ya existíamos con Cristo Jesús. Entonces, el Padre creó del barro un ser, amén, lo formó, sopló sobre él aliento de vida, amén. Luego nosotros, este cuerpo, esta materia, amén, muere, vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios, amén. Entonces, Dios todo lo creó por la palabra, por la palabra. Cuando usted declara una palabra, tiene que salir con fe de su boca, con fe de su corazón, amén. Entonces fue constituido el universo por la palabra de Dios, de modo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, amén. De modo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y usted lo puede ver. La vez pasada hablamos sobre la ofrenda de Caín y Abel. ¿Por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel? Porque la presentó delante de Dios con fe. Amén. Porque presentó la ofrenda delante de Dios con fe. Y esa ofrenda le agradó a Dios más que la de su hermano Caín. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello. Muerto aún la ofrenda de Abel habla por él. Amén. Muerto. Así que Dios nos enseña, pueblo, cómo agradarlo a Él de la manera más correcta, ¿verdad? La vez pasada hablamos sobre la ofrenda, cómo preparar una ofrenda antes de traerla al alfolí, cómo preparar nuestra ofrenda antes de llevarla a la casa del Señor y depositarla en alfolí. Amén. Entonces dice, por la fe Enoc fue traspuesto. Enoc fue uno, amén, que no vio muerte, que Dios lo arrebató. Fue traspuesto. Amén. Enoc caminó con Dios en todos sus caminos. Amén. En todos sus caminos. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Para no ver muerte. Enoc no vio muerte. Dios lo arrebató y se lo llevó. Y no fue hallado, dice. Y no fue hallado. Por lo que traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Noé, ve, Enoc. Busquemos, pueblo, agradar a Dios todos los días. Busquemos con todo nuestro corazón agradar a Dios y no a los hombres. Busquemos día con día agradar a nuestro Dios y no a las demás personas. Amén. Que nuestro mayor anhelo sea agradar al Señor. Que nuestro mayor deseo es agradar a Cristo. Es a Él. Es a Él, pueblo. Yo no estoy aquí para que todo mundo me vea. Yo estoy aquí para agradar a Dios. Para hacer lo que Dios me puso que hiciese un día. Y desde ese día lo estamos llevando a cabo. Amén. Yo estoy aquí para agradar a Dios. Para obedecer a Dios. Para traer la palabra del Señor a usted, pueblo. Y usted la reciba. Porque es el Señor que se la trae. Es el Señor que se la trae a usted. Entonces dice el verso 6. Pero sin fe
es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesitamos fe. Se requiere fe para poder agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Cuando usted se acerca al Señor en oración, en ruego y súplica por algo que usted quiere que Dios haga, pero siempre y cuando esté conforme a la voluntad de nuestro Dios, recuerde eso, que cuando usted le pida algo a Dios, siempre vaya de la mano que sea la voluntad del Padre y no la nuestra. Amén. Entonces, cuando usted se acerque a Dios en oración, que tiene una petición, que está clamando a Dios con ruego y súplicas para que el Padre haga, tiene que creer. Tiene que creer en su corazón. Creer es tener fe. Que Dios lo va a hacer. Que Dios lo va a hacer, pueblo. Y crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Dios es galardonador de los que lo buscan. Dios siempre va a honrar a los que lo buscan. Dios siempre va a honrar a los que lo buscan. Y yo lo tengo muy bien garantizado, pueblo. Dios honra a los que le honran. Lo dice la palabra aquí. Dios es galardonador de los que le buscan. Si tú lo buscas, Dios te va a galardonar. Si tú lo buscas, Dios te va a premiar. Si tú lo buscas, Dios te va a honrar. Amén. Si lo buscamos. ¿Entiende usted lo que es la frase fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. Hablar de fe en estos tiempos, donde el ser humano o donde el hombre vive una vida llena de afán y de ansiedad, de preocupación y de estrés, de ocupaciones, no resulta una tarea fácil, pueblo. Aún la iglesia del Señor, en algunas cosas, se han dejado arropar por este día a día, que se vive a nivel mundial. Es posible que muchos de nuestros hermanos se encuentren experimentando alguna crisis de fe. La rutina les hace llenar sus vidas de tanto cansancio que la fe llega a ocupar un segundo lugar en sus vidas. Amén. Por los cansancios, por las cosas, por las preocupaciones, por querer llenar muchas cosas. Amén. Y no buscar realmente al que lo llena todo. Venimos a hacer que la fe ocupe un segundo lugar en nosotros. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Hechos, de Hebreos, capítulo 6, verso 6, que hemos leído ahora. Es nuestro caminar, en nuestro caminar cristiano, el vivir en fe es desarrollar un caminar con Cristo, pueblo. El vivir en fe es desarrollar un caminar con Cristo Jesús en esta tierra. Nosotros andamos por fe y no por vista. Y como yo decía en la oración, nosotros hemos recibido la salvación a través de la fe. Amén. Usted hizo la oración de fe, hizo la oración, ¿verdad?, de fe. Amén. Confesó a Jesús como su único Señor y Salvador. Usted recibió la salvación por la fe. Por la fe, porque usted cree. Amén. Usted tiene vida eterna. Por esa fe, usted sabe que Jesús fue a preparar morada para usted. Como yo lo creo también. Amén. Yo creo que hay una patria celestial. Amén. Yo creo lo que la palabra del Señor dice. Tengo fe. Amén. Que en el cielo hay calles de oro y mar de cristal. Amén. Yo lo creo.
lo que dice la palabra. Tengo la fe. Amén. Tengo la fe donde la Biblia dice que allá en el cielo no hay más llanto, ni tristeza, ni dolor, ni sufrimiento, ni enfermedad. Amén. Usted tiene que creer. Usted tiene que creer lo que la palabra dice. Usted tiene que escudriñar la palabra. Y así su fe va a ser fortalecida. Amén. Así usted va a seguirle creyendo al Señor. Gloria al Padre. Aleluya. Entonces la palabra dice aquí, el vivir en fe, por la fe es primordial. No es posible desarrollar un caminar con Cristo de manera efectiva si tenemos una fe débil. No es posible vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús y tener una fe débil. Aunque nosotros vivamos en un mundo que se tambalea, amén, que se tambalea, como le decía yo, como un borracho, nosotros tenemos que estar firmes. Firmes ante la adversidad. Firme ante el problema. Amén. Firme ante cualquier situación. Su fe está firme. Aunque lo demás usted lo pueda ver que da vuelta, pero usted está firme. Entonces, nuestra vida en Cristo, no pretendamos vivir una vida cristiana con una fe débil. Amén. Con una fe débil. Tenemos que vivir una fe efectiva en el Señor. Es por ello que cada día de nuestras vidas espirituales deben ser alimentadas a través de la oración y la palabra, pueblo. Para que nuestra fe se fortalezca y así podamos agradar al Señor, como lo dice Hebreos 11:1 que hemos leído. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Es fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces dice aquí, la fe es aquello que hace al creyente tener confianza. La fe nos hace a nosotros como creyentes tener confianza en Dios. Amén. Creerle a Dios. De aquel que tiene la finalidad de su esperanza, que es tan real y no es algo imaginario. Amén. Nuestra fe es algo real, algo que es verdadero y que no es nada imaginario. Amén. Cuando escudriñamos las Escrituras, nos encontramos con grandes hombres y mujeres que caminaron con el Señor con una fe maravillosa. La Biblia menciona que hombres y mujeres caminaron con una fe tan gloriosa, con una fe tan maravillosa, con una fe tan inquebrantable, pueblo, a pesar de sus adversidades, a pesar de sus pruebas. Los llevó, dice, a ser siervos de un corazón que era agradable delante de Él. Amén. Hombres y mujeres que no detuvieron su caminar al mirar las circunstancias, sino que no se debilitaban, sino que creían y esperaban en las promesas de Dios. Ellos no se debilitaban por mucho que ellos estuvieran padeciendo y sufriendo, sino que su esperanza estaba en el Dios eterno. Cuando nos aferramos a creerle a Dios, nos estamos aferrando a sus promesas. Cuando nosotros nos aferramos a creerle a Dios, nos aferramos a sus promesas. Amén. Nos aferramos por sus promesas. Y podemos ver nosotros, como lo menciona la Biblia, hombres y mujeres que creyeron en Dios, que tuvieron una fe tan grande, una fe firme. Amén. Una fe inquebrantable. Podemos hablar nosotros en esta noche que por la fe, por una palabra y por la fe, los muros cayeron. Los muros de Jericó se vinieron abajo. Amén.
Por la fe, amén, Rahab la ramera fue salva, ella y toda su casa. Amén. Por la fe, Sara le creyó a Dios por ese hijo. Por la fe, Dios le dio un hijo a Abraham y Sara. Y ese mismo hijo, Dios se lo pidió como ofrenda. Que lo ofrendara delante del Señor. Y Abraham tuvo fe que Dios podía levantar a su hijo de entre los muertos y resucitarlo. Ese es tener fe, pueblo. Ese es creerle a Dios. Amén. Ese es creerle a Jesús. Ese es tener fe. ¿Ah? Fe. Que Rahab, la ramera, protegió a los espías, a Josué. Los escondió en su casa. Y le dijeron de que a ella ni a su familia iban a matar, que no iban a perecer. Y así fue, ella creyó. Y la familia de Rahab y ella fueron salvos. La mujer creyó a la palabra que Josué le dio. Amén. Cuando Dios le dijo a Josué y a Moisés, amén, que dieran vueltas 7 días, 7 veces, y los muros de Jericó se iban a venir abajo. Ellos creyeron a la palabra, tuvieron fe a la palabra que Dios les dio, y así fue. Los muros se cayeron. Los muros se cayeron. Tu situación va a caer en el nombre de Cristo. Tus muros van a caer en el nombre de Jesús. Tu situación va a terminar en el nombre de Cristo. Por la fe, ese esposo va a ser salvo y transformado en el nombre de Jesús. Por la fe, tus hijos van a ser salvos. Por tu fe que tú le tengas en el Señor, tu casa va a ser levantada y prosperada. Por la fe. Por la fe, pueblo. Por la fe tú vas a recibir el milagro que tanto estás pidiendo que Dios haga. Milagro de sanidad. Por la fe. Por la fe, pueblo. Por la fe. La fe es un fruto. Es uno de los 9 dones del Espíritu Santo. La fe es una armadura del cristiano. La fe. La fe. La fe, pueblo. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. En este sentido debemos decir que es hermoso darnos una vuelta a las Sagradas Escrituras y vamos a ver muchas cosas aquí. Encontrarnos con hombres que caminaron con el Señor, siendo sostenidos por Él. Recuerde que nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe, pueblo. Amén. Y esta gente, los antiguos, fueron sostenidos por Dios, por la fe que ellos tenían en el Señor. Amén. Por la fe que ellos tenían en el Señor. Ellos se apoyaban en la fe que tenían en Dios. Amén. Como viendo al invisible, dice. Tenemos mucho que aprender de los antiguos. Amén. Ellos vivieron para Dios. Le creyeron a Dios. Fueron sostenidos por Dios. Amén. Fueron sostenidos por Dios y ellos estuvieron viendo, ¿verdad?, como al invisible. Por la fe, Abraham obedeció a Dios cuando Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Usted sabe qué es eso, pueblo. Que Dios le dijo a Abraham. Y Abraham creyó. Tuvo fe.
Y le dijo Dios, vete de tu tierra y de tu parentela. Eso implicaba que Abraham tenía que dejar su familia. Un ejemplo, es decir, sus hermanos, sus padres, sus primos, todos sus allegados, sus amigos. Abraham obedeció a la palabra. Abraham, por la fe, fue en busca del propósito eterno que Dios tenía para él. Por la fe, Abraham fue bendecido por Dios, porque obedeció a Dios. Amén. Yo recuerdo que cuando yo estaba todavía en mi país, el Señor me dio una palabra un día y yo no le entendía todavía lo que Dios me quería decir. Hasta que yo, estando ya aquí, pude entender y comprender, ¿sabe? Un día Dios me dio la misma palabra que Dios le habló a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela. Yo no entendía todavía eso. Yo no entendía absolutamente nada de eso. No lo entendía, créame. Obedecer a Dios es lo único que yo anhelo y deseo siempre. Hacer lo que Dios me dice. ¿Usted sabe qué implica? Ahora entiendo a Abraham cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Donde Abraham no conocía a nadie. Donde Abraham no conocía absolutamente a nadie. Ahora entiendo yo y me puedo identificar ese día que Dios me dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Ahora me encuentro yo en este país donde me encuentro. Lejos de mi tierra, lejos de mi parentela. Donde yo dependo al 100% del Dios vivo y verdadero. Donde yo dependo 100% de aquel a quien yo he creído y le creeré con todo mi corazón. En quien he puesto mi confianza y mi dependencia en una totalidad tan grande, pueblo. Con esto no le voy a decir que yo no extraño a mi familia. Sí, le extraño. Le extraño mucho. Pero fuera de mi pueblo, de mi nación, de mi parentela, pude encontrarme con el Dios vivo y verdadero en esta nación, por decirlo así. Porque en mi país no había tenido ese encuentro glorioso como el que he tenido con Dios estando en esta nación donde me tiene. En mi país no había tenido el crecimiento y el desarrollo espiritual que he tenido estando en esta nación donde Dios me tiene. Con dolor y sufrimiento. Con dolor y sufrimiento he sido formada por el Dios verdadero. Lejos de mi tierra, de mi parentela. He podido conocer el Dios que yo tengo. Y así como ese Dios que yo tengo, Él se ha revelado a mí. De la manera como Dios se ha revelado al pueblo. Amén. Yo no voy a venir a repetir aquí lo que yo puedo escuchar de otros. No, yo hablo lo que yo he vivido, mi testimonio con Cristo Jesús, con el Dios Todopoderoso. Amén. He hecho a Dios mi todo, pueblo. Como quiero que tú también dependas por completo de ese Dios vivo y verdadero. Que lo haga tu todo. Que sea tu todo el Señor. Entonces dice aquí, como viendo el invisible, así como se refiere a Moisés. Hebreos capítulo 11, verso 27. Ahí mismo del libro de Hebreos capítulo 11, verso 27. Y dice, por la fe dejó a Egipto Moisés,
Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible Moisés. Usted sabe que Moisés fue criado, ¿verdad?, por la hermana del faraón. Moisés fue instruido, fue estudiado en las mejores universidades de Egipto. Pero Moisés atendió a la voz de Dios. Moisés quiso obedecer a Dios ante todas las riquezas que tenía en Egipto, ante todas las comodidades que Moisés tenía en Egipto. Por eso dice ahí en el verso 27, por la fe dejó a Egipto Moisés, por la fe, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo viendo al invisible Moisés. Amén. Moisés. Este mismo libro menciona muchos personajes que siguieron al Señor, guardando la esperanza. Sin embargo, en toda la palabra nos encontramos con ejemplos que son dignos de tomar en cuenta. Amén. Encontramos ejemplos que son dignos que nosotros tomemos en cuenta y aprendamos de ellos. En el libro mismo de Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, ofreció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Oiga, qué tremendo. Lo vamos a leer una vez más. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿por quién? Por Dios. Por la fe Abraham, siendo llamado por Dios, obedeció, dice. Vean, no dice que se resistió a Abraham, ni puso excusas cuando Dios lo está llamando. Amén. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, Abraham decidió salir. De ahí obedeció a Dios. Amén. Decidió salir, dice, al lugar que había de recibir como herencia. Amén. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Abraham, vení, sal de tu tienda, mira el cielo, vamos a ver si puedes contar las estrellas que hay ahí. Y Abraham no lo pudo contar. Entonces le dijo el Señor, así será tu descendencia como las estrellas del cielo. Amén. Y Abraham fue un hombre rico. Amén. Pero para eso, para que Abraham obtuviera la promesa, tuvo que obedecer a Dios. Amén. Obedecer a Dios por la fe. Obedeció, dice, para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y dice, y salió sin saber a dónde iba. Salió. Él obedeció a Dios cuando Dios le dijo una vez más, vete de tu tierra y de tu parentela. Él no sabía para dónde iba. Solo sabía que Dios lo iba a ir guiando. Solamente sabía Abraham que Dios iba guiándolo, dirigiéndolo. Amén. Eso es ser guiado por Dios, pueblo. Eso es ser gobernado por completo por el Dios vivo. No es que vamos a hacer nosotros lo que a nosotros nos pegue la gana. Amén. Que andamos de un lugar para otro, de aquí para allá, brincando como cabros. Amén. Yo lo único que yo sé, que le digo, Padre, yo no me mando. Tú eres el que me manda, mi Señor. Y yo obedezco lo que tú me dices, bendito. Ah. Entonces, como Abraham salió, obedeció. ¿A dónde iba? Obedeció.
La vida de Abraham revela que este hombre vivió como una vida de fe. Una fe que fue probada, no solo cuando el Señor le llama a salir de su tierra y de su parentela, y dejarlo todo para que los propósitos del Señor se cumplieran en su vida, sino también al creer que Dios le otorgaría un hijo, siendo aún de edad avanzada, y más tarde dárselo cuando Dios se lo pedía en sacrificio de su vida. Es una ilustración del tipo de persona, pueblo, que recibiría la bendición prometida. Bendición que encontramos en el libro de Génesis, capítulo 12, verso 3. Vamos a ir al libro de Génesis. Génesis capítulo 12, verso 3. Y dice, bendeciré a los que te bendijeren, dice Dios. Le dijo a Abraham. Esta es una bendición de Dios sobre la vida de Abraham, una declaración, una palabra profética. Bendeciré, tómela, agárrela usted también. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, le dijo el Señor a Abraham. Amén. Es una profecía sobre la verdad de que la salvación debe ser por fe, tal como lo podemos leer también en Gálatas capítulo 3, verso 8. Vamos a ir a Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 8. Y dice la palabra del Señor. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Oiga qué bonito. Y en ti serán benditas todas las naciones. Amén. Como el Señor le dijo a Abraham, cuenta las estrellas a ver si puedes contarlas. Así será, ¿verdad? Tu bendición, así será tu descendencia. Amén. Evidentemente Abraham era un hombre que amaba a Dios. Que amaba a Dios con su vida. Y nos deja ver que el camino de la fe va ligado muy estrechamente a la obediencia, pueblo. La vida de Abraham va de la mano estrechamente con la obediencia. Abraham amaba a Dios, obedecía a Dios. Amén. Porque el obedecer es mejor que los muchos sacrificios. El que usted obedezca a Dios es lo mejor que usted puede hacer, pueblo. Mucha gente puede traer la mejor ofrenda, el mejor diezmo, pero si no obedece a Dios, si no obedece su palabra, no está haciendo nada. Podemos ver entonces que Dios no está viendo con agrado lo que aquella persona está haciendo o está trayendo delante de la presencia del Señor si no hay obediencia. Amén. Si no hay obediencia. La obediencia es mejor que los muchos sacrificios. Obediencia. Y eso es lo que la gente, eso es lo que los cristianos no quieren hacer muchas veces. Obedecer a Dios. Obedecer a sus autoridades espirituales. Obedecer a sus pastores, a sus apóstoles. Estar bajo una cobertura. Amén. Ellos quieren hacer lo que a ellos se les antoje la gana. Amén. Eso es lo que ellos quieren. Hacer lo que ellos quieren. Menos obedecer a Dios. Menos obedecer. Usted obedezca a sus autoridades espirituales. Obedezca a su pastor. Amén. Obedezca a su pastor. Obedezca a su apóstol. Obedezca la cobertura que está sobre usted. Honre ese manto. Amén. Donde está bajo cobertura. Hónrelo. Obedezca. El obedecer usted a alguien que está viendo, entonces yo le voy a creer que usted está obedeciendo a Dios.
A mí nadie me puede venir con cuentos chinos que obedecen a Dios, a alguien que no ven y no están sujetos a autoridades, sino están sujetos y obedeciendo a sus autoridades espirituales, a sus padres espirituales, y no están bajo una cobertura, bajo un mentor. Amén. Si no quieren obedecer al que miran, peor van a obedecer a Dios. ¿Entiende usted esto cómo es? Esto es así, pueblo. Y lastimosamente hay mucha gente de ese tipo. Hay mucha gente de ese tipo que anda de un lugar para otro y no tiene paradero. No tiene paradero. Entonces, cuando usted conozca a alguien así, ve a alguien así, que quiere ser lo que quiera, está en problemas. Evidentemente Abraham era un hombre que amaba a Dios, y su vida nos deja ver que el camino de la fe va ligado muy estrechamente a la obediencia. Cuando creemos y obedecemos, cuando obedecemos entramos en el centro de la voluntad de Dios. Cuando nosotros creemos, creer es tener fe, y obedecemos, entramos, ¿verdad?, a obedecer, amén, al Padre. Entramos en la voluntad de Dios. Indudablemente, la bendición de Él, o sea, la bendición de Dios, no se hará esperar. Si usted obedece a Dios, si usted obedece a Dios, tiene fe en Dios, tiene fe en la palabra, ora, lee su palabra, obedece al Padre, tiene la fe, le daré esta llave. La bendición de Dios en su vida no tardará en que Dios la derrame, en que Dios la manifieste sobre su vida, en que Dios la manifieste sobre su casa, en que Dios la manifieste en todo lo que usted haga y emprenda. Amén. La bendición de Él no se hará esperar para derramarse sobre nuestras vidas. Como lo dice Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a leer el último personaje de las Escrituras. Otro personaje maravilloso que narra la palabra del Señor ahí mismo del libro de Hebreos es este. La esposa de Abraham, que es Sara. Sara es mencionada también en Hebreos y pudiese ejemplificar la vida de muchos cristianos. Sara era el gran patriarca. Sara era la esposa del gran patriarca, del hombre de la fe, del padre de la fe, de Abraham. Es posible que tengamos la tendencia de verla a Sara en un marco de dignidad y de honor. Podemos verla de esa manera también a Sara, ¿verdad? Tenerla en un marco de honor y de dignidad. Pero Sara también falló. Sara estuvo a punto que los propósitos eternos de Dios no se cumplieran en su vida. ¿Y sabe por qué, pueblo? Dios no anda buscando que nosotros le ayudemos a Él. Dios solamente espera en nosotros que le creamos, que tengamos fe y que confiemos y esperemos en Dios. Amén. Sara, una mujer digna, con mucho honor, falló también. Y usted me dirá, Wendy, ¿en qué sentido falló Sara? Le diré, Sara, al ver que la promesa de Dios tardaba, que la palabra del Señor se cumpliera con el hijo que Dios les había prometido, Sara quiso ayudarle a Dios, dándole a su esclava, a su sierva Agar, como mujer a su marido Abraham, para que ella le diera un hijo a Abraham. Entonces vino ella y le dio a su sierva, a su esposo Abraham, la cual Agar quedó embarazada.
¿Y cuál fue el problema después? Que Agar miraba con desprecio a su señora. Agar, viendo que ella había concebido, que ella estaba embarazada y que estaba embarazada del patriarca, del hombre de la fe, de Abraham, Agar empezó a despreciar, a ver con menosprecio a Sara. Amén. Con menosprecio. Entonces aquí Dios no anda buscando que usted y yo le ayudemos. Dios solamente espera de nosotros que creamos, que confiemos y que esperemos en Él. Amén. Que esperemos en Él. Que creamos a sus promesas. Que creamos a lo que Dios nos ha prometido a nosotros. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, pueblo. Dios lo que promete, lo cumple. Dios no es como nosotros los mortales, que nosotros le podemos, ¿verdad?, ofrecer a alguien o decirle a alguien, mira, yo te voy a ayudar, te voy a dar esto. Nosotros le podemos prometer a las personas y no cumplirle. Porque así muchas veces nosotros los mortales actuamos. Pero Dios, como dice su palabra, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él cumple lo que promete. Dios nunca falla, pueblo. Dios nunca falla a lo que Él promete. No sé lo que Dios te ha prometido a ti. No sé cuáles son las promesas que Dios te ha dado. No lo sé. Solamente tú lo sabes. Amén. Y quiero decirte en esta hora que fiel es el que te ha dado la promesa. Fiel es aquel que te ha dado la promesa y no tardará en cumplirla en tu vida. Solamente sigue confiando. Solamente sigue creyendo que Dios lo hará. Porque de cierto, Él no tardará en hacerlo. Confía en Él. Confía en el Señor. Dios nunca ha fallado. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega después. Él llega siempre justo a tiempo. Justo a tiempo. Justo a tiempo, pueblo. Lo único que Dios pide de ti es que tengas fe. Que tengas fe. Al tener tu fe, tú esperas confiadamente. Tú esperas confiadamente. Tú sigue confiando. Sigue creyendo. Síguete aferrando a la palabra. Síguete aferrando a Dios. Que Dios no tardará en hacerlo. Dios te va a sorprender. Te va a sorprender el Padre sobrenaturalmente. Pero profundizándolo en su vida, a la luz de las Escrituras, podemos darnos cuenta que en oportunidades actuó mal Sara. Según estudios profundos acerca de su caminar, señalan que muchas veces podía ser impulsada. Sara tuvo ese impulso. Sara fue impulsada, amén, dándole a su sierva a su marido. Amén. Tuvo su carácter, tuvo sus impulsos. Amén. Y tomó decisiones, ¿verdad?, que podían haber desviado los planes de Dios que tenía el Altísimo para ella. Amén. Así que no vamos a permitir nosotros, pueblo, que los planes que Dios tiene con nosotros sean desviados por nuestra inconstancia. Porque el problema que estamos atravesando, pero es que, hermana Wendy, usted no sabe lo que yo estoy pasando. Usted no sabe lo que estoy viviendo. Si usted estuviera en mis zapatos, dirían muchos. Tal vez yo no le entienda,
pero Dios sí le entiende. Amén. Dios sí le entiende. Pero que el problema o la adversidad o la situación no la haga tomar decisiones que no sean correctas. Que no hagan que usted tome decisiones incorrectas, que no vayan dentro de la voluntad de Dios. Y vayamos a que Dios, ¿verdad?, a destruir el propósito que Dios tiene con nosotros, con nuestras vidas. Amén. Sea constante. Sea constante en lo que usted le está pidiendo a Dios. En lo que usted le está clamando al Señor. Sea constante, sea perseverante. Porque la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante. Usted sea constante en lo que está clamando al Padre. La Biblia dice que para el que cree todo le es posible. Para el que cree todo le es posible, pueblo. Amén. Por la fe nosotros le podemos decir a aquella montaña, quítate y en el mar échate. Amén. Por la fe. La montaña, los problemas. Esas pueden ser las montañas. No sé qué montaña sea la que estás pasando. Pero por la fe tú puedes decirle, quítate y en el mar échate. Eso, pueblo del Señor. Bueno, esta era la enseñanza de esta tarde y noche. Sin fe es imposible agradar al Señor. Sin fe. ¿Amén? Entonces, para acercarse a Dios, tenemos que creer, dice la palabra. Amén. Para acercarse al Señor, tenemos que creer. Porque la Biblia dice, porque todo aquel que se acerca a Él, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos que creer, pueblo. Creer en el Señor. Creer en el Señor. No sé cuánto tiempo tenga usted para estar esperando por ese milagro. Pero no desista. Ya está cerca. No desista. Está a punto de salir. Está a punto de salir de ese desierto. Pero no desista. No desista. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Ahí donde usted está. Cierre sus ojitos. Comparta este video, este mensaje con otros. Compártalo ahí en su Facebook. O compártalo con otros, con donde usted quiera compartirlo. Amén. ¿Verdad? Quien usted quiera bendecir. Bendecimos la vida de Doña Gladys. Doña Gladys, Dios me la bendiga. A usted sea muy bienvenida en el nombre de Jesús. Entonces compara con otros este mensaje, ¿verdad? Y si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Le voy a pedir que pueda hacerlo. Suscríbase, amén. Ahí estamos subiendo todo el contenido que estamos llevando a cabo en la plataforma de aquí de Facebook. Lo estamos subiendo todos ahí a la plataforma de YouTube, ¿verdad? Ahí tenemos todas nuestras prédicas, amén. Porque Facebook tiene en un determinado tiempo, tiene los videos, ¿verdad? Ahí, luego los elimina, amén. Entonces, por eso abrimos nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Donde nosotros estamos subiendo los contenidos, amén. El contenido de bendición que estamos compartiendo los días martes y viernes por esta plataforma de Facebook. Así que vamos a orar en esta hora, ¿verdad? Cierre sus ojitos, incline su rostro. Vamos a decirle al Señor, si usted ha tenido su fe debilitada, le va a decir al Señor en esta hora, Señor, fortalece mi fe. Señor, aviva mi fe en el nombre de Cristo. Quiero seguir confiando, creyendo en tus promesas, en tu palabra, Señor. Ayúdame, Padre, en el nombre de Cristo, ¿verdad? Vamos a orar con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos nuevamente, Señor, delante de tu presencia en esta gloriosa tarde y noche. Hemos escuchado tu preciosa y poderosa palabra, Señor. Nos has hablado, nos has bendecido, nos has edificado grandemente, Padre, a través de tu bendita y preciosa palabra, Padre eterno. Oramos, Señor, en esta tarde y noche, Señor amado, por todos aquellos, Señor, los que nos están viendo, Señor, y los que nos van a seguir escuchando y viendo, Padre. Aquellos que puedan tener su fe, Señor, debilitada, Padre Santo, en el nombre de Cristo, tú puedas fortalecer su fe en esta tarde y noche, Padre. Su fe sea fortalecida, sea levantada en el nombre de Cristo Jesús, por ti, mi Dios amado, en el nombre de Cristo.
Señor, no importando la adversidad que ellos puedan estar pasando, los problemas, las situaciones, tú tienes el poder, Señor, para calmar la tempestad, para traer solución, bendito Dios, en el nombre de Jesús, ante esa situación. Padre, oro para que este pueblo, Señor amado, en el nombre de Jesús, tú puedas acelerar el cumplimiento, Padre eterno, tú puedas acelerar el cumplimiento de tus promesas, Señor, a la vida de tu pueblo, Padre, en el nombre de Cristo. Oro, Señor, para que el pueblo pueda tener una fe firme, una fe, Señor amado, violenta, Padre eterno, que arrebaten, Padre Santo, del cielo a la tierra, Padre eterno, todas tus promesas, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Que este pueblo, Señor amado, crea, Señor, que le hay y que es galardonador de los que te buscan, Padre eterno. Ayuda, Señor, e inspira a tu pueblo, Señor, a seguir buscando tu presencia, a seguir buscando tu rostro, Padre, porque de cierto, Padre eterno, tú lo vas a sorprender, Padre eterno. Tú vas a premiar también, Señor, su perseverancia, su constancia delante de ti, oh Jehová, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a amarte cada día, Dios. Ayúdanos a obedecerte, Padre bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos a obedecer tu palabra, a obedecer las autoridades espirituales, Padre Santo, a estar bajo cobertura, bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, porque de cierto queremos ver, Señor, tu gloria, porque de cierto queremos ver tu manifestación, porque de cierto queremos ver el cumplimiento de cada palabra profética que tú nos has dado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Todo va ligado, Señor amado, todo va de conjunto, Padre Santo, con la obediencia, con nuestra fe, Señor, con nuestra perseverancia, con nuestro amor, Señor, hacia ti, bendito Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice este pueblo, fortalece este pueblo, Señor, fortalece, Señor, su rodilla, fortalece su vida espiritual, fortalece su cuerpo físico, fortalece todo su ser, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Y oro para que tú le des victoria sobre toda circunstancia, sobre toda situación difícil. Dale la victoria, Padre Santo. Hoy vengo declarando que el Espíritu de Jehová levanta bandera en favor de cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Tú vas a honrarlos, Padre Santo, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Yo los traigo en esta hora delante de tu altar, Señor amado. Sean benditos, sean levantados, sean prosperados, Señor. Sea tu gracia y tu favor sobre cada uno de ellos, Padre. Reciban la sanidad, reciban la salud, reciban la provisión divina, reciban esas puertas que se abren de par en par en el nombre de Cristo. Reciban ahora mismo la restauración y la salvación de tu casa, la salvación de tu esposo, la salvación de tus hijos. Reciban la restauración de tu hogar en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, por el poder que hay en tu palabra, Señor. Bendice con toda bendición de lo alto a tu pueblo, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Sean benditos todos, Señor. Sea la paz de nuestro Señor Jesucristo sobre cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Bueno, pueblo del Señor, esta ha sido la palabra de esta tarde y noche del día viernes 25 de junio. Amén. Nuestro último viernes de junio. Amén. Y usted tiene que ser positivo y positiva, que este mes que vamos a iniciar, amén, si usted no vio la victoria, si usted no vio la mano, si no vio la respuesta, usted declare y confiese con su boca, amén, por la fe, la palabra, confiese que usted lo va a ver este mes de julio. Amén. Créalo, aférrese a Dios, haga de Dios su todo, haga de Dios su prioridad, haga de Dios su mejor amigo, converse con Dios, hable con Él, hágale partícipe a Él de todo. Amén. Dígale al Dios cuáles son sus inquietudes. Amén. Hable con Él. Hable con el Señor. Porque todo aquel que se acerca a Él, dice la palabra, Él no lo echa afuera. Amén. Él lo recibe. Dios nunca se va a cansar de nosotros. Yo le digo al Señor, Padre, qué bueno eres tú. Porque yo puedo venir las veces que yo quiera, Señor, a tu presencia y saber que tú me escuchas. Saber que tú no te vas a cansar de escucharme, Señor. Las veces que yo vengo a tu presencia. Saber que siempre estarás ahí, presto para mi clamor, tu oído atento, mi Rey.
Así que hágalo usted. Dios no se va a cansar de escucharle. Amén. Así que muchas gracias, les bendigo y les amo en el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos el día martes, si así el Señor lo permite. El día martes vamos a traer palabra del Señor. No vamos a dar a la continuación, ¿verdad? Que sería la clase 5 de interpretando sueños y visiones, sino que vamos a dar un mensaje. Vamos a traer palabra de Dios el día martes, si así el Señor lo permite. Amén. Que el Señor nos dé la palabra que el pueblo del Señor necesita, que esa palabra venga del trono de Dios. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, esa palabra revelada, esa palabra fresca que necesitamos nosotros de parte del Señor. Amén. Así que le invito para que el día martes usted pueda conectarse a la misma hora, 3 de la tarde, hora de Honduras, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comparta los mensajes, bendiga la vida de otros pueblos y nos vemos el día martes, si así el Señor lo permite. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Adelante, recuerde que Dios está por nosotros, y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Un saludo y un fuerte abrazo para todos ustedes. Muchas gracias. Recuerde que Dios honra a los fieles. Adiós.